Es muy importante la mujer en la agricultura. Haniu acá yapunaka utikaspati, han warmina campech junto que ñanukwaj. El contexto de pobreza, desigualdad y limitado acceso a oportunidades de desarrollo agravan la situación de las mujeres productoras rurales frente al escenario del cambio climático. Las intensas y frecuentes heladas causan pérdida de sus cultivos y animales. Por otro lado, las sequías generan preocupación en las productoras, puesto que en la región de Puno la mayoría dependen de las precipitaciones pluviales. Si la papa ya está en temporada de aporte, por decir, viene la helada, lo malogra. No solamente la papa, tanto la quinoa, la cebada, prácticamente todo lo que nosotros sembramos, viene la helada, lo malogra por completo. También viendo eso, nosotros tenemos que ver en qué temporada vamos a sembrar, porque no vamos a sembrar por sembrar. La primera siembra va a brotar. Viene la helada, nosotros decimos en San Andrés, viene una helada. San Andrés cae la helada y otra helada viene posteriormente en otra temporada, ya no hay, ya no retoña. Para eso nosotros tenemos que sembrar acá, mayormente en mi zona sembramos la siembra del medio, decimos por mes de noviembre, a mediados de noviembre, ahí nomás. En la sequía no hay agua. Tanto el ser humano como los animales sobrevivimos del agua. No hay agua, no hay vida. Hasta dentro de nuestras venas, agua es pues nuestra sangre. Igualmente nuestra Santa Tierra produce con agua. Sea la chacra, sea el animal, no hay agua, no va a sobrevivir. Sí, el cambio climático por completo nos afecta más. Esta situación genera que productores y jefes de familia migren a la ciudad para generar ingresos familiares. Los hombres, mayormente, buscan como alternativa la actividad minera u obras de construcción. Sin embargo, la mujer es la que se queda arraigada a su territorio. Asumen la conducción del predió, la jefatura del hogar y el liderazgo de la producción agrícola, lo que ocasiona que las mujeres rurales cumplan con una triple jornada laboral en el ámbito productivo, comunal y ciudadano. Es preocupante, no solamente en el altiplano, sino a nivel mundial, el hecho de que en el altiplano se tenga, digamos, los cultivos andinos como es la papa, la quinoa, oca, illaco, izaño, incluido la cebada, la haba. Cuando el comportamiento de las lluvias, principalmente, porque nuestra agricultura en el altiplano depende de las lluvias, entonces se ve afectado, ¿no? ¿Y cómo afecta? Con una baja producción de lo que normalmente puede cosechar los productores. Y así es que si cosechan ya es, digamos, de pequeña calidad o baja calidad. E incluso, por ejemplo, si se producen las heladas, afecta a la formación de los granos, tanto de la quinoa como de cereales como de la cebada. Entonces, en ese sentido, ya no hay forma de que la producción sea mejor y por lo tanto la posibilidad de poder guardar sus alimentos para años de escasez es menor. Entonces, en resumen, es preocupante el cambio climático en la seguridad alimentaria. En el proyecto estamos trabajando en lo que son prácticas de prevención frente a la sequía. Y en eso las mujeres toman la iniciativa para organizar, construir sus viveros, para poder hacer cosecha de agua en la parte baja, ¿no? Y en la parte alta hacen siempre cosecha de agua, ¿no? Pero es una actividad, podemos decir, organizada, donde dentro de la familia se distribuyen los roles, ¿no? Entonces, y eso es bien interesante, o sea, de acuerdo a las necesidades, posibilidades u obligaciones que existen en la comunidad, en la ciudad, en la escuela, entonces se distribuyen los roles y de tal manera que el rol de la esposa, digamos, frente a la escasez del agua, toman las previsiones del caso, ¿no? Entonces, como les digo, mediante la cosecha de agua, o juntan agua de las chorreras de los techos, o ya están pensando en cómo
buscar otras fuentes de manantiales, pero es una labor organizada dentro de la familia. La escasez de agua se asocia de manera directa con la pérdida de los suelos productivos. Las mujeres ejercen un rol más activo respecto a la gestión del agua al interior del hogar, para uso agrícola, ganadero e industrial. Aunque en helada combatir al 100% le diría que no se puede, pero una parte sí. Por decir, en sitios cercanos que vivimos ya sabemos que ya está ya despejado, hacemos pues nuestras fogatas, ¿no? Con las fogatas podemos aislarlo, pero en sitios lejanos ya no podemos abarcar ahí, entonces se lo lleva la helada. Ahora, en caso de la helada también hay en los dichos que también vistos están. Usted mismo de repente viajando lo verá. Hay partes que ha caído la helada. Por decir, de la carretera a este lado está verde. De la carretera al otro lado está completamente quemado. Ahora, ¿qué dicen? Helada también hay varón, mujer, discípulo. Como decimos ahora en el dicho chachahuarmi, tiene que haber comprensión, reciprocidad. En lo que decimos tiene que haber equidad. Igualito me parece para mí que es la helada. Helada hay varón, mujer también. El varón, en Aymara decimos cachaqui pahueo, ¿no? O sea, lejos. Por eso es que una parte está verde, otra parte está helada. En caso de mujer, todito por completo se lo lleva la helada. Ya no hay que una parte está verde y otra parte está quemada.